Y bueno, lo prometido es deuda. Acá está el ingeniero Fernando Martínez, con quien nos habíamos comprometido a hablar de este cultivo no tan difundido, mito y realidad de la quinoa. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Bueno, buen día a los oyentes del Espacio Público, acá estamos. Acepto la invitación, muy agradecido. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la quinoa? Hablamos, por ahora es de un mito, como tantas cosas que se trabajan desde estrictamente de lo mediático, que ha creado ciertas inquietudes, cierto interés en la población. Podríamos comenzar hay dos cosas, una historia antigua y una historia muy reciente de la quinoa. No sé cuál querés que... No, empecemos con la antigua para ponernos en situación. Bueno, fue una planta domesticada por los pueblos andinos. Aparentemente primero empezó como hortaliza, o sea, comiendo las hojas, y eso llevó a que en una determinada cantidad de generaciones, estamos hablando de centenares de años, se empezaba a guardar la semilla para multiplicarla. El grano de la quinoa, que es la misma especie que es la que abunda tanto en nuestra región, que es una de las malezas, digo maleza porque hasta ahora la veíamos como maleza, ¿no?, que funciona tanto en verano como en invierno, te da una idea de la adaptabilidad que tiene. O sea, puede ser maleza en el maíz, puede ser maleza en el trigo, por ejemplo. No es exactamente la misma quinoa, ¿no? Pero lo interesante del caso es que formaba parte de uno de los pilares de la alimentación de los pueblos andinos, junto con el maíz, la calabaza, la papa. ¿Es originaria de esa región? Es americana, aparentemente está, digamos... En realidad se domesticó en los alrededores del Titicaca, pero ¿qué es lo que sucede? Ahí se domesticaron muchas cosas porque era un poco el ombligo del mundo andino, estaba ahí, entonces todas las cosas nuevas, digamos, ocurrían ahí. Lo interesante del grano de quinoa es que tiene, digamos, la composición que tiene, es el mejor grano para la alimentación humana, superior al trigo, el maíz, a las legumbres y demás. Tiene en un solo granito los 8 aminoácidos esenciales, entre ellos la lisina, tiene un alto nivel de esto, o sea, es superior a cualquiera de los otros cereales. Después voy a hacer una aclaración, porque digo superior a los otros cereales, ¿no? Pero también tiene todas las vitaminas y demás, tiene un valor proteico según la variedad, entre un 3 y un 14% hasta un 22%, entonces le gana como alimento a todos los otros. Y fue realmente domesticado su cultivo, la tecnología fue desarrollada para hacerlo, junto con el otro grano, iba a decir pseudo cereal, que es la kiwicha, el amaranto, como el yuyo colorado, digamos. Eran los dos granitos que los españoles encontraron que los indígenas comían, y el que tendieron a reemplazarlo porque por su cocina, por la forma, entonces por su culinaria, digamos, no se correspondía. Es más, la quinoa y la kiwicha fueron prohibidas en el Imperio Español. Hacia el 1550 las habían prohibido los dos, el virrey del Perú los había prohibido. Y se continuó cultivando en toda la región andina, pero obviamente bajo presión, y se disminuyó el área de siembra. Te decía que se los consideraba, son muy parecidos a los cereales, y se les decía pseudo cereales, que significa falso cereal. Y el gobierno de Bolivia logró en el año 2013, que el 2013 fue el año internacional de la quinoa, logró que se denominaran como granos andinos, porque es justo que sea así, digamos. Se los comparaba con los cereales que eran europeos, entonces decía que eran falsos cereales, pero de por sí son cosas totalmente distintas, son familias botánicas distintas, no son gramíneas, son dicotiledóneas, ¿no? Que te da otra prueba de las habilidades de la especie humana para adaptarse a la disponibilidad de alimentos que tenía en cada lugar. Y la quinoa se ha mantenido, digamos, desde el sur de Colombia o de Ecuador hasta el río Maule en Chile, y en comunidades aisladas de la Argentina se han seguido sembrando, en Antofagasta de la Sierra, en el Maitén, en Hualjaina, en el noroeste de Chubut, por ejemplo, en las comunidades sembradas. ¿Y qué es lo que ha pasado actualmente?
la forma de alimentación de la sociedad occidental judeocristiana, digamos, ha empeorado. Hay pobres que están malnutridos, es decir, hay lo que no existía antes, ¿no? Ahora tenemos hasta pobres gordos, ¿no? Y en Europa esa búsqueda de una alimentación más sana llevó primero a copiar la alimentación mediterránea, o sea, la dieta italiana, por decirlo así, que es la más sana de las disponibles, y se empezaron a agregar, pero por el lado de los médicos, dietistas y nutricionistas, se empezó a ver qué otra paleta de alimento podía haber, y bueno, ya apareció la quinoa. Es como hoy día decir que la gente de mayor nivel adquisitivo de Europa, Japón y Estados Unidos prefiere alimentos que no vengan de la agricultura industrial, que es la otra. Y ahí se redescubre la quinoa, que tiene dos características. Una es las características intrínsecas del grano, que yo las que decía recién, pero la otra es que como la producen pequeños campesinos familiares que no usan aditivos, ni fertilizantes, ni herbicidas, tienen una especie de garantía, un rótulo adicional de producción orgánica. Y eso ha hecho que actualmente en el mercado internacional la tonelada de quinoa es el producto top, el producto elite, vale hasta $3.500 la tonelada, estamos hablando 8 veces lo que vale la soja, ¿no? Para que se den una idea. Entonces hay toda una corrida a nivel planetario, hay que hacer quinoa. Entonces, bueno, un poco te conté la historia antigua y la reciente, ¿no? Claro, el tema es cómo uno conoce que existe el mercado de Chicago, bueno, las bolsas de cereales en la República Argentina, en Brasil, en los grandes productores de granos del mundo, sobre todo productores y exportadores de granos. ¿Cuál es el recorrido que hace la quinoa para comercializarse en esos valores que estamos mencionando? Bueno, primero, por suerte para toda la humanidad, la quinoa no cotiza en ninguna bolsa, porque cuando se mete en las bolsas ya sonamos, digamos, está demasiado sucio el mercado. Son tipos que vienen a comprar, que bueno, ahora sabemos que hay una pequeña firma exportadora en Buenos Aires, que acopia, o sea, le compra directamente a los productores en donde la puede encontrar. Yo después, si querés, te cuento dónde se siembra y demás. La Argentina no produce quinoa, en realidad, no produce para los valores que nosotros manejamos. Para que te des una idea, en el último dato que yo tengo, que el año pasado fue del 2013, la Argentina hizo algo así como 95 hectáreas de quinoa. Estamos hablando de 20 millones de hectáreas de soja. Claro, sí, es un lote menos de un cuadrado de 100 hectáreas de acá, ¿no? Para que te den una idea. Pero sin embargo la Argentina exporta quinoa. ¿Y qué? Se contrabandea desde Bolivia, obviamente. En este momento Bolivia es el más grande productor y exportador mundial, le sigue Perú y Ecuador, pues lo hacen los campesinos familiares. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay tanta presión para poder de compradores externos, o sea, no la venden en el mercado del pueblo. No va a Cusco a venderla al mercado, o a Chayanta a venderla al mercado. Hay un tipo que va con una 4x4 y le dice, bueno, ¿cuánta quinoa tiene? 25 kilos, tanto. Y en la Argentina el mecanismo empezó a correr de esa manera, se contrabandea bueno, el que conoce un poco el norte jujeño sabe que vos podés tener gendarmería en La Quiaca, pero vas a Yavi Chico y pasás caminando. Como podés pasar caminando, si el río está abajo, puede pasar un camión con quinoa, después lo movés dentro del territorio nacional. Es un cultivo extraordinario que ojalá se agregue y ojalá se mantenga en paralelo con las estructuras comerciales, porque digamos, el planeta está jodido porque hay exceso de negocios, y eso el tipo que está metido en los negocios no se da cuenta, porque ya está mal educada, digamos. No es mala educación, ya su conformación de personalidad ya ve que no interprete, que le está haciendo daño con lo que hace. La quinoa se ha manejado en paralelo y esperemos que siga así. Ahora, sí sabemos que hay tanto interés que las grandes empresas de genética del mundo, entre ellos Monsanto, están trabajando con quinoa. Y la están preparando obviamente para la producción en gran escala, porque por ejemplo actualmente la quinoa donde se hace en la Argentina, digamos, son parcelitas. O sea, un tipo que siembra una cancha de básquet de quinoa es un estanciero, una cancha de básquet de quinoa ya es un gran productor. Son parcelas, porque además
en general, donde hay disponibilidad de producción de alimentos, no se van a un solo producto. Entonces combinan quinoa con calabaza, con tomate, con ají, con papa. Sí, sí, es un complemento. Es una cosa dietética, digamos, muy rica en proteínas, de alta calidad. Entonces, además, hasta, digamos, después, si después hablamos de culinaria, ¿no? Pero Dotar de cierto exotismo a la dieta mediterránea. por ahora está en eso. Ahora, los Estados Unidos, por ejemplo, la dieta, la base de la pasta alimenticia de los astronautas es pasta de quinoa, para que tener una idea. O sea, es un bombón para comerlo. O sea, no tiene. Lo interesante del caso, no sé, o no es que no tiene ningún sabor. Entonces la podés mezclar con cualquier cosa para hacer cualquier cosa. Y tiene por ejemplo, no tiene gluten, por ejemplo, como otra. Pero revienta, se hace pipoca, se hace pochoclo de quinoa también, que es bastante, se endulza con miel, es un plato orgánico que es bastante interesante. Puede ser, los granitos son tan chiquititos que no lo puede agarrar fácilmente a mano, ¿no? Y bueno, y sabemos que hay un gran interés porque hay, con semejante valor y semejante mercado, se están metiendo todas. Te decía lo de Monsanto porque tenemos algunos rumores de que Monsanto está trabajándola, y seguramente Monsanto hará mejora genética, porque eso no lo podemos negar. No es que la trabaje para peor, la trabaja obviamente para su negocio. Quizá algún día haya una soja RR, una quinoa RR, entonces vamos a tirar petardo todo. Pero la producción en pequeña escala hace que se siembra a mano, digamos, toda la técnica que se aplica está muy bien adaptada a la condición familiar y el tipo de planta también. Entonces, si vos tenés que hacer un cultivo industrial que lo sembrás todo el mismo día y tiene que madurar todo el mismo día, lo tenés que cosechar con máquina, son plantas distintas a la otra, que es un tipo que la va cosechando una por una a medida que maduran. La trilla, digamos, se ha hecho siempre, digamos, el gran avance fue con poner agropol, ¿viste? El plástico agrícola, tirar las plantas secas ahí arriba en el altiplano y pasarle con una chata encima. Eso la trilla, o sea, se reemplazó el caballo, la mula de la trilla por un vehículo 4x4. El INTA ha desarrollado ya máquinas de trilladoras. Nosotros estamos participando en la etapa previa, que es la producción, o sea, cómo sembrarla y toda esa historia. Pero, por ejemplo, vos tenés una de las sembradoras que son Nova Siembra acá, no la Suri, la Tucura, que es una máquina de precisión que siembra grano a grano, y te encontrás que la calidad de semilla de quinoa que se utiliza es muy precaria, o sea, no es estandarizada, porque como se siembra a mano, se hace un agujero y se echan alrededor de 25 semillas y se tapa con el talón, que es lo que está adaptado a la agricultura familiar en la altura, digamos, ¿no? Entonces no es muy importante si de la 25 nacen 25, 24, 18, 12, da lo mismo. Pero cuando vos tenés una máquina sembradora neumática de precisión, cada semilla que pones tiene que nacer. Entonces, una semilla, una planta. Claro, entonces ahora resulta que tenés la máquina, pero no tenés la semilla adecuada a esa máquina. Ahora, ¿quién está haciendo ese trabajo? Y las multi. Román, eso es lo que pasa siempre. Ahora, ¿por qué el sistema de ciencia técnica de la Argentina no trabajó con esto? Y bueno, sería para discutirlo, pero es lo de siempre. Son personas que están metidos en lo académico y no tienen un pie con los agricultores familiares. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Frente a semejante expansión, un grupo de jujeños organizó una ONG para lograr, con fondos de agricultura familiar, lograr promocionar y conducir todas las siembras de quinoa en el país. Y cuando se largan a esto, creo que la primera etapa era alcanzar alrededor de 250 productores, aparecieron como 500, la segunda etapa como 700. Claro, con semejante precio, están todos desesperados por hacer quinoa. El riesgo que tenemos es que ahora haya nada más que quinoa allá arriba. Entonces también se te desbalancea la dieta, porque ese tipo que va a hacer quinoa va a tener tanta plata que va a poder tomar, qué sé yo, va a comprar frutilla que venga de Colombia. Pero el vecino, que de la chacra de tenía la calabaza y la papa, ahora va a tener que pagar la papa que venga de Mar del Plata, y se le va al diablo la seguridad alimentaria. Correcto. La pregunta es, bueno, la que vos acabas de formular, ¿por qué, teniendo el valor proteico que tiene la quinoa en un continente, no hablo de Argentina específicamente, pero no excluyo tampoco la Argentina, pero en un continente con problemas de alimentación, de desnutrición, ¿por qué un cultivo originario del continente con alto valor proteico no ha tenido más desarrollo
por parte, no de la Argentina, reitero, sino del conjunto de los gobiernos sudamericanos. Sabemos, Román, la conducción de la sociedad argentina en parte la hacen las multinacionales, digamos, las grandes empresas están atrás de lo que haya negocio. Entonces, como la quinoa no cotizaba en bolsa, no estaba armado de circuitos, punto, no existe. Y ahora, bueno, los brasileros están adaptando variedades al trópico. Si uno le dice al trópico, pero en realidad es la baja altura, porque nosotros yo he sembrado quinoa en Hornaditas, al norte de Humahuaca, a 3.200 metros. Los bolivianos son los primeros las bajaron al trópico de Santa Cruz. Y de ahí la tomaron los brasileros de Embrapa para hacerlo, porque realmente es un producto que emboca perfecto en la agricultura familiar y es un producto extraordinario para una buena alimentación. Y con algunos toques de los conocimientos de llamémosle las novedades, innovaciones técnicas que tenemos en la agricultura industrial, vuelve a aumentar muchísimo la productividad. Ahora, ¿cómo se va a manejar esto? No lo sabemos, pero sí es cierto que, digamos, nosotros tenemos una dieta que no es la dieta, digamos, si vos lo ves en la ciudad de Casilda, el pobrerío está cada vez más gordo. Y digamos, una de las contingencias más graves que tenemos es que son los chiquitos, los gordos, los nenes que tienen menos de 12 años, empieza a ver gordos. Sí, la sociedad de la cajita infeliz. Sí, o tomar mucho aceite, mucho hidrato de carbono. Bueno, ¿viste? que es la comida chatarra, en definitiva. Comida chatarra, que es lo que marca el mercado. El mercado está desarrollado para eso. Nosotros, por la experiencia que tenemos, consideramos que en 10 años más esto lo van a captar las grandes empresas y saludaremos de lejos, pero no quita que estaremos comiendo un producto de mejor calidad. Si es que, decía, que las grandes corporaciones manejen la alimentación no es garantía de que esté bien alimentado, al contrario, es la única garantía que tenía ahí que va a haber mejor negocio. Y la quinoa podrá jugar ahí o no lo sabemos, pero sí que se va a expandir. Ahora, no se va a mantener ese precio. No, seguramente en la medida que se incremente la oferta, claro, caerá el precio. La gente que está dispuesta a pagar ese valor por la quinoa es gente, digamos, esa gente no puede comerse de 1 kilo de quinoa por día, ¿viste? Entonces, y en la medida que las clases que vengan por detrás, bueno, o sea, el sistema de industrialización y comercialización, que tendrá que crecer, pero primero tiene que crecer el sistema de producción, almacenaje y transporte, no va a ser que el resto de la sociedad pueda pagar esos valores. No. Sí, además, al aumentarse al aumentarse la producción, no solamente por una cosa del juego de la oferta y la demanda, bajar el precio, sino que al desaparecer, en el caso de generalizarse o difundirse mucho más, perderá esa condición de producto snob y claro, perderá el atractivo para esas clases que pueden pagar el tema precios es que exorbitantes. cuando se haga un aterrizaje, digamos, tendría que ser un producto de gran consumo a nivel planetario, eso es cierto. La idea es que, digamos, en un siglo tiene que estar con los grandes granos, el caso del maíz, el arroz, el trigo, el sorgo, y me falta uno, bueno, no me acuerdo. Tiene que estar al nivel de esos, seguramente, y va a llegar ahora. ¿Y la soja? Sí, no, pero lo tomamos como los de consumo directo, creo que debe ser la soja, no me acuerdo, pero capaz que sea la cebada. El tema es que el fenómeno si no lo conduce el Estado, lo conduce el mercado. Y ojalá nosotros tuviéramos en la paleta algún producto, algún grano distinto. Y en este caso nosotros acá, en principio, lo más fácil sería hacerla en verano, aunque se podría hacer en invierno, o sea, es un cultivo que todavía no. Vamos a ir a una pausa, y porque justamente la pregunta que quería dejar planteada antes de ir a la pausa musical tiene que ver con algo que vos mencionaste casi al comienzo de tu exposición, que tiene relacionado con la adaptabilidad de este cultivo, aunque no aclaraste que no eran exactamente las mismas variedades, pero que podrían ser invierno o verano. ¿Qué perspectivas puede tener en la provincia de Santa Fe, por lo menos en las zonas marginales o lo que mal llamamos zonas marginales en la provincia? Mirá, en el mundo académico se han reservado las poblaciones, llamémosle locales, ¿no?
Antofagasta de la Sierra, hay un pueblito que se llama justamente Las Quinoas, en el Salar de Arizaro, que hacen quinoa de hace 4.000 años. Esas variedades locales suman en total alrededor de 800, 900, es muchísima la variabilidad de plantas de ciclo corto, de ciclo largo, alta, con granos de distintos colores, en fin. Se supone que tendríamos que tener la chance de que hubiera variedades que pudieran funcionar acá, pero eso recién comienza, no está desarrollado. Sé que se han hecho algunos intentos, acá en la zona los que primero largaron son la Universidad Nacional de Río Cuarto, ya deben tener 3 años de ensayos de variedades, porque no funcionan igual las plantas de la altura cuando vos la bajás a un ambiente que tiene mucho más presión del aire, con mucho más oxígeno, habrá que adaptarlas. Yo te decía que aparentemente Monsanto también avanzó mucho en esto, entonces nosotros estamos muy lerdos en eso. Nosotros, si una decisión mía fue ver si se podía sembrar en condiciones de campo con las máquinas, sembró, nació. Ahora, de ahí en adelante otra cuestión. Hay una agencia de extensión en el norte de Santa Fe que ya hizo 2 campañas con esto, pero son variedades que vienen de la altura. Entonces, tendría que haber alguien que trabaje en un programa nacional de quinoa que cruce variedades y las evalúe en distintos ambientes, no solamente en distintas latitudes, digamos de norte a sur. Pues yo te decía que hasta el río Maule, hasta el noroeste de Neuquén se sembraba quinoa, o sea, en la latitud estaría, que se hacen en verano, ahí con días mucho más largos que lo que tenemos en Casilda, ¿no? Pero también teníamos que encontrar alguna que tenga características agronómicas un poco más ajustadas para los modelos que nosotros tenemos, ponele, qué sé yo. La idea sería, Ecuador ha avanzado mucho en la cosecha mecánica de quinoa. ¿Y ha estandarizado también entonces su cultivo? Están en eso, o sea, el mundo andino en ese aspecto han picado muy rápido todos, Bolivia, Perú y Ecuador, para poder, llamémosle así, industrializar el cultivo, para hacerlo más eficiente. Eso es verdad. Toda la quinoa que se hace en el norte argentino se hace con riego. Acá tendríamos que manejarlo en un ambiente que tiene mucha humedad y que no sería necesario regar, pero las plantas que nosotros por ahí podemos traer del norte, que tienen buena calidad, con grano grande, blanco, que es lo que se busca, resulta que acá se enferman porque el tiempo es muy húmedo. Y ahí aparecen otras cuestiones, y un tipo te dirá, bueno, entonces le ponemos fungicida, que también puede ser, ¿no? Pero eso, digamos, todo lo que es ciencia y técnica, es una red y una larga cadena de muy largo plazo que en general en los países pretécnicos como el nuestro no se conoce, no se interpreta porque la gente no es ignorante. O sea, llegar a una variedad de soja, de trigo, de maíz lleva muchísimo trabajo y lleva muchísimos años, porque además no lo podés forzar, ¿viste? tan rápido. Y en el caso de quinoa tendría que ocurrir lo mismo. Bienvenida sea la quinoa si nosotros la podríamos, por tener un producto nuevo en la cartera. Y nosotros lo que vemos, más que en las zonas marginales, que la quinoa, si la pudiéramos adaptar para la producción en la escala familiar, ayudaría a muchas unidades de pequeño tamaño en todo el territorio pampeano, no solamente. Claro, porque hablábamos de la calidad proteica, pensaba yo cuando lo estaba planteando, en términos de la alimentación para el hombre, pero también está la posibilidad como forrajera. Sí, por supuesto, pero digamos, el valor top que tiene es como grano para alimentación humana directa. O sea, en realidad no tiene proceso industrial. Eso es otra de las ventajas que tiene en la alimentación. No pasa por ninguna industria, no le agrega a nadie nada, ¿viste? Como forrajera puede ser, pero nosotros tenemos forrajeras acá. O sea, en el caso de la alfalfa, que es la reina de la forrajera a nivel del planeta. Pero uno dice, la agricultura periurbana, por ejemplo, donde hay dificultades, ¿qué ocurriría si nosotros en alrededor de Casilda tuviéramos, por decirte algo, ¿no?, 10 hectáreas de quinoa y pudiera ser un producto que se incorporara a la dieta de los casildenses? Y eso no lo va a hacer un productor que tiene equipo, lo hará alguien que tiene un puchito alrededor del pueblo. Bueno, esa es otra opción, seguramente, porque bienvenida sea una opción de esta característica que digo, es de consumo directo. Lo único que se hace es lavarla, porque en la cascarilla tiene saponinas, son jabones que le dan gusto amargo. Hay quien dice que hay que comérsela porque es bueno para la salud también, porque te ayuda en la digestión, y otros que dicen que no. Hay personas que yo he tenido relaciones en el norte que la lavan hasta más de 20 veces para que no tenga absolutamente ningún amargor porque no te gusta. Es lo mismo que nosotros, que despreciamos la cascarilla del trigo, que es lo más nutritivo del grano.
por una cosa cultural, ¿no? O la piel de la papa, por ejemplo, que lo más nutritivo de la papa es la piel, y la gente, bueno, pero esas son cuestiones adicionales. El planteo sería que debería haber un programa de ver si podemos lograr adaptar la quinoa en esas pequeñas unidades que rodean todos los pueblos, y planteándola como un producto top que vos podés llevarlo viste, todos los pueblos tienen ¿cómo se llaman las casas que venden producto alimenticio diferenciado? Sí, las que tienen que ver con, no son dietas, ¿cómo se llama? Las dietéticas, sí. Las dietéticas acá, que vos decías, bueno, realmente producción local de un grano pero bueno, también, entonces tenemos que hacer un trabajo de por lo menos 6, 8 años, decir, bueno, esta variedad sirve, esta no sirve, esta produce, esta no produce, que yo sepa, eso no se está haciendo, ¿no? Porque además habría hasta una cuestión de costos que permitirían o que deberían inducir a ese tipo de práctica. Claro, porque el tema, Romani, es que nosotros tenemos un conflicto ya montado, que es el área que rodea a los pueblos, por el tema de que no se puede aplicar plaguicida o que los riesgos y demás. Y estamos buscando opciones productivas que permitan que tienen un lote cerca del pueblo tenga rentabilidad, digamos, y no tenga conflicto con el resto de la sociedad. Bueno, la quinoa podría ser una opción, pero tampoco sabemos qué bicho se la comen o qué bicho no se la comen. En fin, el tema de la adaptación, es como decíamos, nosotros tenemos un milagro biológico humano en las manos, porque esto no es solamente biológico, hay trabajo, estamos hablando de por abajo de la pata 6.000 años de cultura andina para llegar al grano. Bueno, podríamos utilizarlo, y aprovecharlo, bueno, y se abren muchas posibilidades, pero hay que empezarlas a tomar. Y entonces, claro, hay gente que dice, vale 3.500, quiero hacer quinoa para venderla. No, pero no sabemos cuál variedad, no sabemos esto, no sabemos lo otro, no sabemos nada. Y insisto, en estas cuestiones, siempre que pica antes, que tiene grandes recursos y tiene un tipo que hace prospectiva, que son los gerentes de la grandes empresas. Cuando vos te querés descuidar, resulta que va a haber, decíamos en broma, vos lo dijiste, una quinoa resistente a glifosato, por ejemplo. Y chau, se voló todas las posibilidades adicionales que teníamos. Tiene un potencial, pero no se está haciendo demasiado en esto. Porque las multinacionales no desconocen, más bien todo lo contrario, que en 35 años el mundo va a tener 9.000 millones de habitantes y que van a demandar alimentos, que van a necesitar proteínas y seguramente sí, pero ven una posibilidad. Sí, pero no nos engañemos con eso. No le importa que haya 9.000 millones o fuéramos 5.000 millones. El tema es que haya negocios. Y acá hay un negocio potencial, un nicho muy importante que evidente, digamos, hay un campo en Catamarca de multiplicación de una multinacional que tiene las parcelas de quinoa. Es el campo de experimentación de quinoa más grande de la Argentina, pero no es de los argentinos, es una multinacional. ¿Qué está el departamento Santa Rosa? No, hacia arriba. En realidad, a mí se me cruzaron los tantos, porque uno me dijeron que era por la línea de Tinogasta, que es Catamarca, pero otros me dijeron que no, que lo tienen cerca de Famatina, en La Rioja. Y ahí aparece algo más claro, porque Monsanto tiene 18 o 20.000 hectáreas de olivo. Y adentro de semejante superficie meter un paño chiquitito de quinoa, es lo mismo que otros me dijeron, no, dice, ahí están trabajando en una estancia en provincia de Buenos Aires, pero en una estancia, tener 10 hectáreas de quinoa rodeada de... Bueno, pasa inadvertido absolutamente. Tiene que venir la CIA a ver dónde está, ¿viste? Bueno, te va a enterar. Pero que están trabajando. Y digamos, es lo mismo que decirte, después nosotros nos vamos a quejar de que ellos quieren las patentes, los royalties y todo, pero ¿por qué no lo hicimos nosotros? Porque falta perspectiva, Román, porque la gente no está entrenada en mirar para adelante. No. La sociedad argentina en ese sentido, con los recursos que tiene, hablo de recursos humanos y naturales, ¿no? Tendría que estar en otra posición, pero obviamente como no hay como nosotros decimos, no hay un sentido de pertenencia a la sociedad nacional, se sigue discutiendo Maccancia. Nosotros hace 200 años que discutimos un modelo de Estado, cuando está muy claro, uno u otro, ¿no? Que siempre hemos tenido conflictos, pero una cuestión como esta, que te daría una cierta independencia y soberanía alimentaria, con un producto que además es originario, se patina. Digamos, yo sé que hay
buenas intenciones de alguna gente del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. Pero tenés que aterrizarlo, tenés que tener los gauchos que vayan a sembrar y hacerlo, y ahí está complicado. La ONG esta que yo te conté, que se encontró con una abrumadora cantidad de gente que le pasó por arriba pidiéndole semillas, que tuvieron que contrabandear, sí, se hizo una cooperativa productora de quinoa en La Quiaca que no tiene campo ninguno, justamente en La Quiaca. En realidad se trae semilla de quinoa de afuera y se la hace pasar como multiplicación, pero es para atender a la cantidad de tipos que quieren sembrar quinoa. Y resulta que la pata técnica falla groseramente en muchos aspectos, porque no está todo el paquete armadito. Por ejemplo, esta ONG no sabe lo que es conservación del suelo. No sabe. Vos vais y le decís, pero nosotros nos dijeron que esto estaba bien. Y no está bien, porque ahí, o el tema de, bueno, en el riego sí, el INTA desarrolló tecnologías de riego muy buenas, sobre todo que en este periodo político argentino hay recursos. En general en todas las quebradas y valles se subieron las tomas de agua y se conducen por caño, con lo cual abajo vos tenés presión. Y cuando tenés caudal y tenés presión, podés cambiar el sistema de riego, ¿no? O sea, pasar a algo mucho más eficiente. Vos pensás que nada más que el riego por goteo multiplica por 20 la superficie que podés regar. Entonces en el norte, en todos los lugares te encontrás que falta agua en todos lados, pero la eficiencia de riego es patética. Totalmente. Entonces, bueno, vos porque viviste en Catamarca más o menos tenés idea. No, y he visto en Canarias, que es muy parecido a Catamarca, la isla de Gran Canaria, viví 9 meses, y es un vergel, Sí. pero las ciudades, Telde, donde yo vivía, que es una zona árida, es un vergel, porque es todo riego por goteo en la ciudad, pero claro, uno dice, mira qué fantástico el vergel que han hecho en esta zona semidesértica del mundo, con temperaturas promedio bastante altas, pero claro, a nadie se le ocurre, a nadie se le cruza por la cabeza, ahí chocamos con el problema cultural, de ir a robarse los caños de riego. Bueno, pero planteémoslo. Entonces, las posibilidades de la quinoa están, no sabemos si va a ser para áreas marginales o va a ser otro gran cultivo, porque algún día puede ser. Vos imaginate que la soja tiene, la Argentina tiene un primer periodo de monocultivo triguero, después tiene un periodo de monocultivo maicero y ahora viene un monocultivo sojero. Pero cuando empezamos con el trigo hace 50 años, nadie sabía ni que existía la soja. Entonces, ojalá podamos incorporar en gran cultivo uno como este, que es de consumo directo. Porque a diferencia de la soja, ¿no? Es un producto que puede ser para la industria, la quinoa, pero también puede ser consumo directo. La soja no es de consumo directo, es un cultivo industrial. Entonces, en ese sentido podríamos tener una mejor paleta alimenticia. En fin, es mucho Bueno, no, teoría, pero ¿no? seamos optimistas y pensemos que en la Argentina 1972-73 alguien estaba hablando de soja y la mayoría pensaba exactamente lo mismo que quien nos escucha a nosotros ahora hablando de quinoa, ¿no? Igual. Fernando, el gusto de siempre. Muchas gracias por la el tiempo nos queda corto. Y me gustó mucho la frase esa de no estar entrenado para mirar.